En la Inglaterra victoriana, cuando la muerte visitaba a una familia, solo quedaba una forma de preservar para siempre la memoria de un ser querido: una fotografía final. Pero algunas imágenes guardan secretos que trascienden la muerte misma. Esta es la historia de una fotografía que debería haber sido un último adiós, pero que se convirtió en evidencia de uno de los misterios más perturbadores de la medicina victoriana. La fotografía que observamos fue tomada el 15 de noviembre de 1858, un día después de la muerte repentina de Herbert Prescott, que tenía solo 16 años. En ella vemos a George Prescott, entonces de 9 años, posando solemnemente junto a su hermano mayor, Herbert Prescott, que yace aparentemente en paz eterna en un elegante sillón victoriano. Una escena conmovedora de despedida familiar que oculta una verdad aterradora descubierta décadas después. Herbert Prescott no era solo el hermano mayor de George. A los 16 años, había asumido responsabilidades muy superiores a su edad, convirtiéndose en una figura paterna para su hermano menor tras la trágica muerte de su padre en un accidente de carruaje 3 años antes. Su madre, Victoria Prescott, una mujer de temperamento frágil, nunca se había recuperado completamente de la pérdida de su esposo y con frecuencia se retiraba durante largos periodos, dejando a Herbert como el verdadero guardián del bienestar de la familia. A pesar de su juventud, Herbert trabajaba como aprendiz de contabilidad en una firma respetable del centro de Londres, un puesto que había obtenido gracias a su excepcional inteligencia y madurez precoz. Los vecinos lo describían como un joven de salud robusta y determinación impresionante, que nunca había mostrado signos de alguna enfermedad grave. En la mañana del 14 de noviembre, Herbert se despertó aparentemente bien. Tomó su desayuno habitual, conversó brevemente con George sobre los preparativos para el invierno que se acercaba y se retiró a sus aposentos, diciendo que se sentía ligeramente fatigado. George, ocupado con sus lecciones diarias, no le dio mayor importancia al comportamiento aparentemente normal de su hermano. Para un niño de 9 años que había perdido a su padre tan joven y vivía con una madre frecuentemente ausente en su propio duelo, la presencia reconfortante de Herbert representaba toda la estabilidad familiar que conocía. Solo al caer la noche, cuando Herbert no bajó a cenar, George subió a comprobar su estado. Lo que encontró cambiaría su vida para siempre. Herbert yacía en su cama, inmóvil, con una expresión serena en el rostro, como si simplemente se hubiera dormido y hubiera decidido no despertar jamás. Inmediatamente se llamó al médico local, el doctor Frederick Hastings. Hastings, educado en la prestigiosa Universidad de Edimburgo, había atendido a la familia Prescott durante años y conocía bien la historia médica de ambos hermanos. Su análisis fue concluyente y desconcertante. Herbert Prescott estaba muerto, pero no había signos evidentes de ninguna causa específica. El examen reveló que el corazón se había detenido, pero no había indicios de enfermedad cardíaca previa. No había signos de envenenamiento, heridas ni ningún trauma físico. La temperatura corporal había disminuido de forma natural. El rigor mortis se estaba instalando como era de esperar y todos los signos vitales estaban ausentes. Para todos los propósitos prácticos y médicos, Herbert Prescott había experimentado lo que los médicos victorianos llamaban muerte natural, un término que con frecuencia ocultaba las limitaciones del conocimiento médico de la época. El doctor Hastings consignó en el certificado de defunción: muerte repentina por causa natural indeterminada. Ausencia de signos vitales confirmada. Recomiendo entierro dentro de las 48 horas, según protocolo sanitario. En la Inglaterra victoriana, era común fotografiar a los muertos, especialmente cuando se trataba de miembros jóvenes de la familia. Estas fotografías post-mortem, conocidas como memento mori, servían como recuerdos finales y a menudo eran la única imagen que la familia poseía de su ser querido. Victoria Prescott, aún devastada por la pérdida, se encontró incapaz de tomar decisiones sobre los arreglos finales de Herbert. Fue James Morland, un amigo cercano de la familia y fotógrafo respetado en la comunidad, quien suavemente sugirió y ofreció crear una imagen final del joven Herbert. Morland conocía la difícil situación de la familia Prescott y deseaba ofrecer este último gesto de apoyo a la viuda afligida y a los niños sin padre. Morland era conocido en la región por su habilidad para crear retratos post-mortem dignos y respetuosos. Llegó a la residencia de los Prescott la mañana siguiente cargando su pesado equipo y las placas de vídeo necesarias para el proceso fotográfico de la época. El daguerrotipo, el proceso fotográfico dominante en 1858, requería tiempos de exposición largos y un posicionamiento cuidadoso de los sujetos. La sesión fotográfica se planificó meticulosamente. Herbert fue colocado en su sillón favorito,
vestido con su mejor traje y con una expresión que Morland logró hacer serena y digna. George fue posicionado a su lado, con una mano apoyada suavemente en el hombro de su hermano fallecido, creando una imagen que transmitiría tanto tristeza como aceptación. Lo que nadie podía imaginar en ese momento era que esta fotografía se convertiría en evidencia crucial de un misterio médico que solo se desentrañaría casi 6 décadas después. Morland notó algo peculiar durante la sesión. En sus notas personales, descubiertas mucho más tarde en su estudio, escribió: el sujeto fallecido presentaba una coloración facial ligeramente más rosada de lo habitual en casos similares. Lo atribuí a una buena circulación previa y al breve tiempo transcurrido desde la muerte. Herbert Prescott fue enterrado en el cementerio local el 16 de noviembre de 1858, solo 2 días después de su muerte repentina. El funeral fue sencillo pero respetuoso, con la asistencia de algunos vecinos y colegas de trabajo. George, aún en shock por la pérdida repentina, permaneció junto a la tumba hasta que la tierra cubrió completamente el ataúd de roble que albergaba los restos mortales de su hermano. Los años siguientes fueron difíciles para la familia Prescott. Victoria, devastada por la doble pérdida, se retiró aún más en su duelo silencioso, pasando a menudo días enteros en sus aposentos. George creció bajo el cuidado intermitente de su madre afligida y la bondad de vecinos compasivos. Pero fue James Morland quien se convirtió en una figura paterna constante en su vida, visitando regularmente el bienestar de la familia y ofreciendo apoyo práctico siempre que era necesario. La fotografía de Herbert se convirtió en la posesión más preciada de la familia. Cuidadosamente enmarcada en la sala de estar, era un recordatorio silencioso de la estabilidad perdida. George creció, se casó con Sarah Cavanagh, tuvo hijos y eventualmente se convirtió en un comerciante respetado en la comunidad. La fotografía de Herbert permaneció siempre presente en su sala de estar, un recordatorio constante del hermano que había perdido tan joven y de forma tan misteriosa. Cuando George murió en 1923 a la edad de 74 años, sus hijos heredaron no solo sus bienes materiales, sino también las historias familiares que había preservado cuidadosamente a lo largo de las décadas. Entre estas historias estaba el relato detallado sobre la misteriosa muerte de Herbert y las circunstancias que rodearon esa fotografía final. Solo en 1919, durante trabajos de renovación en el cementerio local para acomodar los cuerpos de soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, comenzó a revelarse de manera aterradora el misterio de Herbert Prescott. El doctor Horus Fairchild, un pionero en patología forense que había estudiado las técnicas más avanzadas de investigación médica en Francia, fue contratado para supervisar la exhumación de varios cuerpos que debían ser trasladados a una nueva sección del cementerio. Entre estos cuerpos estaba el de Herbert Prescott, que había permanecido enterrado durante más de 6 décadas. Lo que el doctor Fairchild descubrió al abrir el ataúd desafió todas las expectativas y arrojó una luz siniestra sobre los eventos de 1858. El ataúd de roble, sorprendentemente bien conservado gracias a la calidad de la madera y a las condiciones específicas del suelo, reveló evidencias que transformaron una muerte aparentemente natural en uno de los casos más perturbadores de la literatura médica forense. Los descubrimientos del Dr. Fairchild fueron documentados meticulosamente en su informe oficial, preservado en los archivos del Real Instituto de Medicina de Londres. El interior de la tapa del ataúd mostraba marcas inconfundibles de arañazos profundos creados claramente por uñas humanas. Aún más perturbador, la posición del esqueleto había cambiado significativamente desde el entierro original. Mientras que Herbert había sido enterrado cuidadosamente de espaldas con los brazos cruzados sobre el pecho, según la tradición, el esqueleto fue encontrado en una posición que sugería una lucha desesperada. Los brazos estaban extendidos hacia la tapa del ataúd y fragmentos de la ropa funeraria estaban dispersos de una manera que indicaba movimientos violentos. Un análisis más detallado reveló que las falanges de ambas manos presentaban fracturas consistentes con intentos desesperados de escape. El doctor Fairchild anotó que el desgaste en los huesos de los dedos era característico de un rascado prolongado contra una superficie dura y que pequeños fragmentos de madera permanecían incrustados bajo lo que quedaba de las uñas. Pero quizás el descubrimiento más impactante fue el estado del cráneo. Contrariamente a lo que se esperaría en un caso de muerte natural seguida de entierro inmediato, el cráneo mostraba signos de trauma interno que solo podía haber ocurrido después del entierro. Una presión arterial extremadamente elevada, posiblemente causada por pánico y desesperación, había provocado pequeñas fracturas en la base del cráneo. El doctor Fairchild concluyó en su informe: la evidencia es inequívoca. Herbert Prescott no estaba muerto cuando fue enterrado.
Experimentó un estado de animación suspendida que fue diagnosticado erróneamente como muerte según los estándares médicos de 1858. El sujeto recuperó la conciencia dentro del ataúd y luchó desesperadamente por su libertad antes de sucumbir a la asfixia y al agotamiento. Esta revelación arrojó nueva luz sobre la fotografía tomada por James Morland. Expertos modernos en fotografía histórica, al ser consultados sobre la imagen, notaron detalles que habían pasado desapercibidos durante décadas. La coloración facial ligeramente más rosada que Morland había observado era, de hecho, indicativa de una circulación sanguínea aún activa. Aún más significativo, un análisis cuidadoso de la fotografía reveló algo que heló la sangre de los investigadores. Al ampliar digitalmente la imagen de los ojos de Herbert, es posible observar que los párpados no estaban completamente cerrados y que había una sutil tensión muscular en el rostro que es inconsistente con la muerte verdadera. La medicina victoriana, aunque avanzada para su época, aún carecía de los métodos diagnósticos necesarios para distinguir entre la muerte real y estados de coma profundo o catalepsia. El Dr. Hastings, un médico respetado y competente según los estándares de 1858, había seguido todos los protocolos médicos disponibles, pero simplemente no disponía de los instrumentos ni del conocimiento necesario para detectar signos vitales extremadamente débiles. La condición que probablemente experimentó Herbert se conoce hoy como catalepsia, un raro estado neurológico caracterizado por rigidez muscular y aparente ausencia de signos vitales detectables por los métodos primitivos de la época. Durante los episodios catalépticos, la respiración puede volverse tan superficial y el pulso tan débil que son prácticamente indetectables sin equipo moderno. El Dr. Joseph Karobay, un especialista moderno en medicina forense histórica, explicó en su estudio del caso Prescott que la catalepsia era frecuentemente confundida con la muerte. En la era premoderna, los síntomas pueden persistir durante horas o incluso días, creando una situación aterradora en la que el paciente permanece consciente pero incapaz de moverse o comunicarse. Herbert Prescott probablemente fue consciente de todo el proceso, desde el diagnóstico erróneo hasta el momento del entierro. Las implicaciones de este descubrimiento se extendieron mucho más allá del caso individual de Herbert Prescott. Investigaciones posteriores en registros médicos y cementerios de la época revelaron que casos similares pudieron haber sido más comunes de lo imaginado. La práctica victoriana de entierro rápido, motivada por preocupaciones sanitarias válidas, creó inadvertidamente condiciones en las que errores diagnósticos podían tener consecuencias fatales. El caso de Herbert Prescott se convirtió en un hito en la literatura médica forense, siendo estudiado en universidades médicas como ejemplo de las limitaciones históricas en el diagnóstico médico y de la importancia de métodos rigurosos de confirmación de la muerte. George Prescott, que murió sin conocer la verdad sobre el destino de su hermano, había preservado cuidadosamente todos los documentos relacionados con aquel terrible día de noviembre de 1858. Entre estos documentos descubiertos por sus descendientes se encontraba un diario personal donde registró sus reflexiones sobre la muerte repentina de Herbert. En una entrada particularmente perturbadora fechada 2 años después del entierro, George escribió: «A veces me despierto por la noche pensando en Herbert. Tengo sueños extraños en los que me llama como si intentara decirme algo importante. Madre dice que son solo fantasías de un niño sin padre, pero no puedo sacudirme la sensación de que algo no estuvo bien ese día. El señor Morland también parece inquieto cuando visitamos la tumba, como si él también percibiera algo que no podemos nombrar». Esta intuición de George, registrada décadas antes del descubrimiento de la evidencia forense, sugiere que incluso un niño había percibido algo perturbador sobre las circunstancias de la muerte de Herbert, algo que su joven mente no podía articular claramente. La fotografía de los hermanos Prescott se convirtió en uno de los documentos históricos más estudiados del periodo victoriano, no solo por su valor artístico como ejemplo de fotografía post-mortem, sino como evidencia inadvertida de uno de los casos más impactantes de entierro prematuro registrados en la historia médica. Museos médicos de todo el mundo ahora exhiben reproducciones de la fotografía junto a los descubrimientos forenses, utilizando el caso como herramienta educativa para ilustrar la evolución del conocimiento médico y la importancia de métodos diagnósticos precisos. El fotógrafo James Morland, cuyas detalladas notas sobre la sesión se conservaron, había documentado no solo los aspectos técnicos de la fotografía, sino también sus impresiones personales de aquel día. En una carta a un colega descubierta en sus archivos personales, escribió: «Hubo algo inquietante en esa sesión. El joven George parecía nervioso de una manera que iba más allá del duelo normal. No dejaba de mirar a su hermano como si esperara que se moviera. Pensé que era solo el extraño comportamiento de un niño afligido.
Pero ahora me pregunto si él había percibido algo que nosotros los adultos ignoramos. Las técnicas fotográficas de 1858 requerían exposiciones largas, a menudo de varios minutos. Durante este periodo, Morland había observado atentamente a George, notando que el niño parecía murmurar algo en voz baja, casi como si conversara con su supuestamente muerto hermano. Estas observaciones, registradas como curiosidades en su momento, ahora adquieren un significado mucho más sombrío. El Dr. Fairchild, en sus estudios posteriores de casos similares, descubrió que el fenómeno del entierro prematuro era lo suficientemente común en la era victoriana como para inspirar la invención de diversos dispositivos de seguridad diseñados para permitir que personas enterradas erróneamente pudieran señalizar desde el interior de sus ataúdes. Estos dispositivos, que incluían campanas conectadas a la superficie mediante cuerdas y tubos especiales de ventilación, se comercializaban como seguro contra entierro prematuro y encontraron un mercado ansioso entre familias aterrorizadas por la posibilidad de enterrar vivos a sus seres queridos. La compañía londinense Battesons Patent Caffin Company desarrolló uno de los sistemas más elaborados, que incluía un mecanismo de campana activado por movimiento interno y un sistema de tuberías que proporcionaría aire fresco al interior del ataúd hasta una semana después del entierro. Aunque estos dispositivos eran caros y considerados excéntricos por muchos, algunos casos documentados de activación post-entierro sugieren que el temor no era completamente infundado. El caso de Herbert Prescott influyó directamente en el desarrollo de protocolos médicos más rigurosos para la confirmación de la muerte. En la década de 1870, los hospitales británicos comenzaron a implementar periodos obligatorios de observación antes de liberar cuerpos para el entierro, y se desarrollaron métodos de confirmación más sofisticados. El doctor Ernest Kavanagh, un médico pionero en la detección de signos vitales débiles, desarrolló técnicas que incluían la observación prolongada de condensación en espejos colocados sobre las fosas nasales y la boca, además de métodos para detectar pulsos extremadamente débiles mediante presión prolongada en puntos específicos del cuerpo. Estas innovaciones médicas, aunque primitivas según estándares modernos, representaron avances significativos en la prevención de diagnósticos erróneos de muerte y redujeron drásticamente la incidencia de entierros prematuros. La historia de los hermanos Prescott también plantea profundas preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la muerte y los límites de la percepción humana. Herbert había experimentado un estado liminal entre la vida y la muerte que desafía nuestras categorías convencionales de existencia. Su conciencia, prisionera en un cuerpo que parecía muerto para los observadores externos, representa un tipo de experiencia humana que trasciende nuestra comprensión normal de la condición humana. Estudios modernos sobre experiencias cercanas a la muerte y estados alterados de conciencia frecuentemente referencian el caso de Herbert Prescott como un ejemplo extremo de cómo la conciencia puede persistir incluso cuando los signos físicos de vida son imperceptibles. Algunos investigadores sugieren que Herbert pudo haber experimentado una forma única de lucidez durante su periodo cataléptico, permaneciendo consciente de su entorno mientras era físicamente incapaz de responder. La fotografía continúa fascinando no solo a historiadores y médicos, sino también a artistas y filósofos que ven en la imagen una poderosa representación de la fragilidad de la vida humana y las limitaciones del conocimiento humano. La expresión serena en el rostro de Herbert, capturada en el momento exacto entre la vida y la muerte, se ha convertido en un símbolo de la misteriosa frontera que separa estos dos estados fundamentales de la existencia. Investigadores contemporáneos en neurociencia han utilizado el caso de Herbert Prescott como punto de partida para investigaciones sobre la persistencia de la conciencia en estados de aparente muerte clínica. Aunque es imposible saber exactamente qué experimentó Herbert durante sus momentos finales en el ataúd, la evidencia forense sugiere que mantuvo no solo la conciencia, sino también suficiente fuerza física para intentar escapar durante un periodo considerable. La doctora Mary Hastings, descendiente del médico que originalmente examinó a Herbert, realizó un extenso estudio del caso utilizando técnicas modernas de análisis forense. Su conclusión fue que Herbert probablemente permaneció consciente durante varias horas después del entierro, luchando contra el encierro hasta que la combinación de asfixia y agotamiento finalmente prevaleció. Este análisis moderno añade una dimensión aterradora a la historia, sugiriendo que Herbert no solo despertó dentro del ataúd, sino que mantuvo suficiente esperanza y determinación para luchar por su supervivencia durante un periodo prolongado. Las marcas de uñas en la tapa del ataúd cuentan la historia de una lucha desesperada que duró mucho más de lo que cualquiera podría soportar psicológicamente imaginar. El legado del caso de Herbert Prescott se extiende mucho más allá de la medicina forense. La historia se convirtió en parte del folclore victoriano,
inspirando diversas obras de ficción gótica y contribuyendo a la atmósfera de misterio y morbosidad que caracterizó la literatura de la época. Autores como Edgar Allan Poe, aunque escribiendo antes del descubrimiento de la evidencia forense, parecen haber intuido los horrores del entierro prematuro en relatos como El entierro prematuro y otros. El caso de Herbert Prescott, cuando finalmente se reveló, confirmó que tales horrores no eran meros productos de la imaginación literaria, sino realidades médicas que habían atormentado a familias reales. La influencia de la historia también se puede observar en el desarrollo de prácticas funerarias más cautelosas. Las funerarias modernas implementaron periodos obligatorios de refrigeración y múltiples confirmaciones médicas antes del entierro, inspiradas en parte por casos históricos como el de Herbert Prescott. Los cementerios contemporáneos frecuentemente incluyen memoriales dedicados a víctimas de entierro prematuro, reconociendo que esta tragedia médica afectó a muchas más familias de las que los registros oficiales jamás documentaron. La tumba de Herbert Prescott se convirtió en uno de estos memoriales no oficiales, visitada por investigadores médicos y personas interesadas en la macabra historia de la medicina victoriana. La fotografía de los hermanos Prescott permanece como un testimonio silencioso de una era en la que las fronteras entre la vida y la muerte eran mucho menos claras de lo que imaginamos hoy. Cada vez que observamos la imagen, nos enfrentamos a la realidad de que Herbert, aparentemente en reposo sereno, estaba en realidad experimentando los momentos finales de una existencia que se extendía más allá de los métodos de detección disponibles en 1858. George, posando inocentemente junto a su hermano, no podría haber imaginado que estaba participando en la documentación de uno de los misterios médicos más perturbadores de la historia. Su mano, descansando suavemente sobre el hombro de Herbert, representa no solo un gesto de despedida, sino un último toque entre dos hermanos, uno de los cuales aún luchaba silenciosamente por su vida. La cruel ironía de la situación radica en que si Herbert hubiera logrado comunicar su estado durante el examen médico inicial, o si los métodos diagnósticos de la época hubieran sido más sofisticados, su vida podría haberse preservado. En cambio, se convirtió en una víctima de las limitaciones médicas de su era, transformándose en un ejemplo trágico de cómo el conocimiento científico evoluciona, a menudo a costa de vidas humanas. Hoy, cuando observamos esta fotografía histórica, vemos no solo un artefacto cultural de la era victoriana, sino evidencia de una tragedia personal que ilustra la fragilidad de la vida humana y los peligros de asumir que comprendemos completamente los misterios fundamentales de la existencia. Herbert Prescott, en su muerte prolongada y aterradora, se convirtió inadvertidamente en un símbolo de la necesidad de la humanidad de cuestionar nuestras certezas más básicas sobre la vida, la muerte y los estados liminales que existen entre ellas. La historia de los hermanos Prescott nos recuerda que detrás de cada documento histórico, cada fotografía antigua y cada misterio del pasado, existen experiencias humanas reales. Personas que vivieron, sufrieron y enfrentaron destinos que desafían nuestra comprensión. Herbert Prescott no eligió convertirse en un objeto de estudio médico. Simplemente experimentó una tragedia que trascendió su época y continuó enseñando lecciones importantes a generaciones futuras. Este es el poder perdurable de la fotografía de los hermanos Prescott. Captura no solo un momento en el tiempo, sino una verdad universal sobre los límites del conocimiento humano y la persistencia de misterios que siguen desafiando nuestra comprensión del mundo natural y de la experiencia humana. Si esta historia de los hermanos Prescott ha despertado tu interés en los oscuros misterios de la historia médica, considera suscribirte a nuestro canal. Seguimos explorando casos fascinantes donde el pasado revela secretos que desafían nuestra comprensión del mundo. Y cada nuevo descubrimiento nos recuerda que la historia está llena de misterios aún por desentrañar.